Listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema del día de hoy que tiene que ver con funciones matemáticas y trigonométricas. Ahí volvemos a hacer como una especie de repaso con esas funciones para los que estuvieron en el curso de Excel básico. Dentro de las funciones matemáticas y trigonométricas, pues Excel tiene un gran número de funciones matemáticas y trigonométricas, donde las vemos en fórmulas, en biblioteca de funciones, la categoría matemáticas y trigonométricas. Lo que pasa es que uno no aborda todas esas funciones, al igual que las demás grupos pues de las diferentes opciones de funciones que hay, porque pues uno todas de igual manera no se alcanzarían a ver y hay unas pues que no aplican para el tipo de curso. Y en el caso de las matemáticas, por ejemplo, acá está seno, cotangente. Entonces son realmente funciones pues que uno en el trabajo que nosotros desempeñamos pues no las vamos a utilizar. Aquí vamos a iniciar con un ejemplo y es que tenemos unas ventas generadas por unos vendedores en unas fechas específicas y nos están solicitando que entreguemos las ventas que realizó cada uno de estos vendedores. Profe, usted está compartiendo pantalla, perdón, es que no se ve. Eso le iba a decir, no se le ve nada, profe. Muy bien, gracias. Ahora sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces, nos están solicitando de estas ventas, estoy trabajando con el archivo funciones matemáticas. De estas ventas nos están pidiendo, venga, muéstreme las ventas que realizó cada uno de estos vendedores. Muéstreme la suma de las ventas realizadas por cada uno de estos vendedores. Entonces, como necesitamos entregar una venta específica de algo, de alguien, en este caso el vendedor, pues necesitamos utilizar una función que cumpla con ese criterio, con ese argumento. Si yo fuera a sacar la sumatoria de ventas, pues fácilmente lo hago con autosuma, con la función suma, y ahí me doy cuenta que se vendió hasta esa fecha, esa fue la venta realizada, pero ahí no estoy especificando quién ni quiénes, ahí estoy diciendo eso fue la venta general. Ahora como vamos más a lo puntual por cada uno de ellos, ¿para qué? Bueno, porque van a pagar comisiones, ¿para qué? Bueno, para saber cómo le está yendo en las ventas a cada uno. Entonces vamos a utilizar una función que se llama sumar.si, ya la conocían. Sumar.si lo que hace es que suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. ¿Cuántos criterios, cuántas condiciones? Uno solito. Y como me están pidiendo la venta que realizó cada vendedor, es un solo criterio, el vendedor específico. Esta función se compone de 3 argumentos: rango, criterio y rango suma. 3 argumentos de función. El último, ustedes ven que viene entre corchetes, significa que es opcional, pero hay ejercicios donde nos obliga a utilizar ese último argumento. Ahorita lo vemos más detallado. No significa que tenemos que colocar la función entre corchetes. Si lo hacemos, eso nos va a generar error. Simplemente los corchetes lo que hacen es que le dan una identificación a ese argumento y dice que se vuelve un argumento opcional. Cuando hablamos de rango, pues estamos hablando de la selección como mínimo de 2 celdas o más. Un rango es la selección de 2 o más celdas. Entonces, en este caso el rango, como estamos hablando de los vendedores, entonces es donde están todos los vendedores. Ese sería mi rango. ¿Cuál es el criterio? En este caso estamos buscando las ventas de Juan. Como la función sumar.si no es susceptible de mayúsculas y minúsculas, eso significa que el criterio que yo acabo de escribir, no importa si me quedan mayúsculas, no importa si me quedan minúsculas. Ahí sería indiferente. Es una función no susceptible de mayúsculas y minúsculas. Ahora, este tercer elemento, argumento de la función, yo les decía que es opcional. Si yo finalizara la función ahí, ella no me va a generar error, pero en este escenario no me va a dar nada. Mire que no me dio nada. ¿Por qué? Porque si ella se viene para este rango, pues acá con esta información no es suficiente para poder hacer la sumatoria. Entonces, ¿eso qué significa? Que en este caso tenemos que utilizar el tercer argumento, que es el rango suma. Como nos habla de rango y suma, nos está hablando del rango donde están las ventas
que realizaron esos vendedores. Ese es el rango suma. Cierro paréntesis, le doy enter y me dice que Juan vendió 3.000 euros. Miremos a ver. Aquí está esta venta, esta venta, esta de acá, esta de acá, por aquí y por aquí. Miremos en la barra de estado. Todavía no me ha dado Juan. Ah, porque dejé de seleccionar estas. Ahí están. Ahí ya las seleccioné todas. Ahí está. 3.000 euros. Entonces ya sabemos que es una función que operó de forma correcta. Ahora, si lo que nosotros necesitamos es sacar lo que vendió Pedro, Guillermo y María, pues la lógica sería que yo pudiera arrastrar esta función. ¿Para qué? Para evitar hacer la función para acá, para acá, para acá, porque se volvería un proceso muy manual. Un proceso donde usted tendría que insertar una función para cada vendedor. Profe, qué pena. Dígame. Usted me vuelve a mostrar la formulita de Juan. Es que me quedé como a medias. Ya. Ok, profe, gracias. Entonces, lo lógico sería, pues, digamos que no habría problema en crear cada una de las funciones para que me muestre la suma de Pedro, de Guillermo y María. En este ejercicio, pues obviamente porque son 4 vendedores, digamos que no me va a tomar mucho tiempo hacer eso. ¿Cuál es el pero? Cuando yo tenga 40, 50 vendedores, eso se volvería un proceso ilógico, porque pues hacer 50 funciones, 30 funciones, no, la idea es que yo con una función optimice ese proceso y simplemente que cuando yo arrastre, pues me dé la sumatoria. Ahí arrastré, miremos a ver qué pasó. Les voy a habilitar la función. Ya de una, acá de entrada en este rango me estoy dando cuenta que hubo un desplazamiento. Miren, hubo un desplazamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si me voy para más abajo, pues un desplazamiento mayor. Miren dónde viene. Ya no me seleccionó estos 3 iniciales. Entonces, por defecto, yo sé que la primera función ya va a necesitar una referencia absoluta. ¿Por qué referencia absoluta? Pues porque necesitamos bloquear la posición de fila de esos rangos que acabo de seleccionar. Entonces, acá voy a aplicar una referencia absoluta de fila y acá voy a aplicar una referencia absoluta de fila. Voy a volver a arrastrar. Ya por lo menos cambió. Si yo me voy a la última función, mire que ya me está manteniendo el rango de los vendedores, al igual que el rango de la suma. Ya por lo menos pude hacer eso. Ahora, ¿cuál sería el problema? El problema es que como él arrastra este criterio no va a cambiar. Mire que en cada uno está trayendo el mismo criterio. Entonces, ¿qué me tocaría hacer? Venir y cambiar el criterio de Juan por Pedro. Luego aquí de Juan por Guillermo. Luego aquí de Juan por María. Y es ahí donde también no se vuelve tan productivo y tan eficiente utilizar una función de esa manera. No es que esté malo, eso está bien, nos dio, pero nosotros tenemos que hacer funciones óptimas, funciones operativas, funciones que automaticen ciertos procesos donde me evite a mí tener que venir a hacer cambios. Entonces, en este caso, ¿qué aconsejarían ustedes aquí cambiar? Ahí seleccionar la opción del nombre. Correcto. Para que él lo tenga ya. Muy bien. En vez de escribirlo manual, mire lo que yo lo tengo acá en una lista. Entonces yo selecciono esa celda y él ya sabe que se va a remitir a esa celda, que es el criterio, y va a buscar a Juan. Entonces, ¿eso qué me va a ayudar? Que cuando yo arrastre, él va a venir a cada una de estas celdas a buscar el criterio. Entonces, miren que con una sola función solucioné un ejercicio donde requería 4 valores diferentes. ¿Por qué? Porque volví una función operativa.
una función automatizada. Entonces, eso me va a permitir a mí hacer este tipo de cosas. Ahí está. Ahora, ¿qué se nos puede presentar en el ejercicio? Se nos pueden presentar, digamos, como escenarios diferentes. ¿Como cuál? Por ejemplo, miremos a María, que en la digitación me le hayan quitado la tilde. Entonces nos vamos a dar cuenta que la venta fue de María de 2.987 y pues aquí se le va a reducir estos 534. Ahí está. Mire que de una se afectó. Entonces, cuando le demos la comisión de María, pues María va a llegar enojada a decirnos, venga, ¿qué pasó? Yo hice una venta adicional de 534 y no lo veo reflejado en mi comisión. Un ejemplo. Pero ¿eso a qué se debe? A las situaciones de las que hemos venido hablando a medida del curso. ¿Y cuáles son? Que las tildes, que los espacios, etcétera, etcétera. Elementos que son fundamentales y que a veces nos van a afectar las estadísticas. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Nosotros ya habíamos hablado de ello, utilizar comodines. Recuerden que en Excel hay dos tipos de comodines. El signo de interrogación cerrado y el asterisco. El signo de interrogación cerrado, ya saben que reemplaza un solo carácter. Un solo carácter. Y el asterisco reemplaza una cadena de caracteres. Aquí tenemos. Entonces, ¿yo qué haría? Si yo siento que en mi base de datos algunos utilizaron tildes, otros no, para yo no complicarme, lo que hago es que yo, como yo estoy utilizando como criterio esta celda, recuerden que él está yendo al criterio AF17, que en este caso es María, entonces yo lo que hago es que reemplazo la I con tilde o sin tilde por el carácter de signo de interrogación cerrado. ¿Qué está haciendo ese signo de interrogación cerrado? Me está reemplazando una I o con tilde o sin tilde, donde me debe volver a dar los 2.900 y piola que daba. Miremos a ver si es verdad. Ahí está. Mire que este comodín permitió reemplazar ese elemento que de pronto me colocaron con tilde o sin tilde. Ahora viene una también que nos puede afectar. Digamos esta María, le digitaron espacio, ya nos vamos a dar cuenta que nos va a descontar 202 a su venta normal. Ahí está. Ahí se rebajó. Entonces, en esos casos, pues aquí sí no lo podemos hacer. Entonces, ya hemos visto funciones de texto que nos permiten limpiar. Entonces, ¿yo qué hago? Yo insertaría una columna, utilizaría la función espacios, limpiaría, copio nuevamente y hago un pegado especial de valores para reemplazar. ¿Para qué? Para que si en alguno de estos me digitaron espacios al final, en el intermedio, al inicio, me limpie eso con esto. Ahí limpié, ahora sí puedo borrar esta columna. Y si nos vamos a la venta de María, ahí nos damos cuenta que lo hizo de forma correcta. Entonces, mire que ya es apropiarse de ciertas herramientas que hemos venido revisando, que hemos venido haciendo de forma rápida. Mire que usted no se demoró nada. Y haciendo uso de elementos, en este caso los comodines, para puntualizar ciertos elementos que en el momento de una digitación nos pueden afectar los resultados. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Profe, yo le hago una pregunta. Mira que yo estaba haciendo, pues yo estoy a la par con usted en el ejercicio y ahorita que estaba haciendo las fórmulas, la hice manual, por ejemplo, la de Pedro, Guillermo y María, y me salió un triangulito amarillo, verde, pero no en la esquina de abajo como normalmente sale en la celda, sino arriba. Y me fui a ese triangulito y me decía que para gráfica y no sé qué, porque ese. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Lo que pasa es que como estamos haciendo una función de cálculo, una Sí. función matemática, entonces en esa función estamos empleando unos valores manuales, unas cadenas de texto. Entonces Excel como por patrón, como por identificación, él me dice, bueno, miremos a ver, a pesar de que me dio de forma correcta, él dice, bueno, ¿será que de pronto usted introdujo una fórmula incoherente? ¿Quiere copiar la fórmula de arriba que venía bien? ¿Quiere saber más sobre este error? ¿Quiere ignorarlo? Entonces, realmente esto es informativo. Esto no es nada de que es un error o es que Excel se me bloqueó, un virus, ¿no? Simplemente es informativo porque hay una mezcla acá en esta función de unos elementos que para él son extraños, pero que son normales. Ah, listo, Acá profe, porque ya no lo gracias. mostró, porque es que yo ya estaba haciendo referencias a celdas. Entonces ya para él eso es, digamos, como la forma más óptima y eficiente de trabajar. Entonces por eso ya no me muestra esa advertencia. Y mire que si yo la reemplazo, ya el triangulito desaparece. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Bueno, muy bien. Entonces, miren, ¿cómo tenemos que empezar a trabajar? Tenemos que optimizar esas funciones de tal manera que yo con una solucione todo. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Sumar las ventas que realizó cada vendedor, pero después del 12 de octubre. Entonces, mire que aquí ya tenemos dos condiciones, la fecha y el vendedor. Fecha y vendedor. Ya hay dos condiciones, entonces ya sabemos por defecto y por entrada que sumar puntos sí no me sirve, porque sumar puntos sí solamente me va a aceptar un solo criterio. Y acá necesitamos dos, el vendedor y la fecha de venta. Entonces, vamos a utilizar la función sumar puntos sí punto conjunto. Entonces vamos a llamar sumar puntos sí punto conjunto. Suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Mínimo 2, máximo 127, que es una cosa pues loca, grandísima. Vamos a cargarla y vamos a mirar esta función de qué se compone. Entonces, inicialmente, ella me pide el rango suma. Recuerden que el rango suma, pues son los valores, en este caso, de las ventas. El rango donde están todas las ventas. Y de una vamos a optimizar. Como vamos a arrastrar esta función hacia abajo, vamos a aplicarle referencia absoluta de fila. Continuemos. Rango, criterios unos. Como tenemos fecha y vendedor, usted verá por cuál empieza. El orden de los factores no le va a alterar el resultado. Si arranca por el vendedor o arranca por la fecha, es indiferente. Arranquemos por la fecha. Entonces, como me está pidiendo el rango, criterio 1, le estoy entregando un rango. Y voy a amarrarlo. ¿Cuál es el criterio equivalente a ese rango que acabo de seleccionar? A que sean mayores del 12 de octubre, creo que del 19, sí, del 19. Recuerden que el formato de fecha en Excel es día, mes, año. Y se puede hacer con slash o se puede hacer con guión. Usted ya define. Cualquiera de los dos es válido, pero día, mes, año. Ahora, ¿qué sigue? El rango criterio 2, o sea, el vendedor. Rango, le estoy entregando un rango. ¿Cuál? Donde están los vendedores. Y este también necesita referencia absoluta de fila porque vamos a arrastrar hacia abajo. ¿Cuál es el criterio 2 de este rango? Ah, el vendedor. Yo ya tengo el listado acá. Selecciono la celda. Ya no lo voy a escribir manual como le dije ahorita. Porque Profe, le hago una pregunta. Yo sé que usted ya nos explicó, pero ¿cómo es que se pone esa referencia absoluta? F4. Listo, profe, gracias. Este no tiene F4 porque no puedo bloquearlo. Yo necesito que cuando lo copie y lo arrastre hacia abajo, pase a F15, F16, etcétera, etcétera.
Esa sería mi función optimizadita. Miren lo diferente de las ventas. Claro, porque ese, por ejemplo, acá, él no va a tener en cuenta nada, nada hasta acá. Porque es después del 12. O sea, solamente me va a facturar solamente estos valores. Entonces, por ejemplo, miremos María. María hizo venta acá el 13, el 14, el 20 y el 21. 1867. Correcto, 1867. Bueno, mire, ¿qué pasa si aparece un vendedor nuevo? Miremos, por acá miremos, cambiemos esta María por Eumir, a este Juan por Stephanie, a este Pedro otra vez por Stephanie, y por acá a este Guillermo por Lucas. Entonces, lo chévere de esto es que usted ya no se va a complicar. ¿Usted qué hace? Crea el nuevo listado, el nuevo vendedor, Eumir, Stephanie y Lucas. Y mire cómo automáticamente Excel lo hace. Si no se lo hubiera hecho, usted llega acá y arrastra la función. Y listo. Y acá llega y arrastra la función. Aunque el por patrón, digamos que como que lo tuvo en cuenta. Ay, ¿cómo así que Eumir 0? Claro, como son ventas después del 12, él vendió, pero solamente el 10 no volvió a vender. 0. Ahí está. Stephanie vendió 2 veces, pero esta la vendió el 12 y solamente después del 12 vendió 559, correcto. Y Lucas solamente vendió el 22,667, correcto. Y usted ya no le tocó hacer absolutamente nada más. Ay, es que tengo que volver a cambiar a... No, ¿para qué si ya tiene una función óptima, operativa, funcional? Ya eso trabaja solito. Profe, ¿usted me permite ver la formulita, porfa? Listo, profe, gracias. ¿Qué duda? ¿Qué inquietud tienen? Pasemos a PRAC 2. Miren, por ejemplo, sumar las ventas realizadas del día de hoy. Acá vemos unas ventas con unas fechas. Está la de hoy, supuestamente la de mañana, la del 19 y la del 20. Pero queremos saber las de hoy, las del 17. Ah, bueno. Sumar puntos, sí. Un solo criterio. Rango. Pues las fechas. Que necesito saber las ventas de hoy. Yo no me voy a poner a colocar la fecha de hoy, 17, 6, 21. No. Hay una función en fechas y hora que se llama hoy. La función hoy. Hoy me va a devolver la fecha actual. Ya tengo automatizado eso. Y rango suma. 1.997 euros. Miremos a ver si es verdad. 17, 17, 17, 17. 1997. ¿Y cómo la tengo? Automatizadita. Miren, en el criterio coloqué una función. Hoy no necesita argumentos internos, pero abro y cierro el paréntesis y hoy devuelve la fecha actual. Miremos a ver si es cierto. Igual hoy. Ahí está. Entonces, si yo abro este archivo mañana, él ya me va a cargar con la fecha de mañana. Entonces, vamos a la fecha actual. Miren todo lo que yo puedo empezar a combinar. Y en la práctica 3, pues ya es un ejercicio muy parecido a un archivo que ustedes tenían, donde la idea es pues que ustedes hagan la suma de la sección perfumería, lo que vendió Carolina, lo que se vendió en perfumería de contado, lo que se vendió de perfumería de contado por Alberto, que este ya es pues para cacharrear, para que ustedes hagan. Ahí hemos visto entonces las funciones matemáticas y trigonométricas, 3 funcioncitas, suma,
sumar.si y sumar.si.conjunto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿Algo por aclarar? Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. En la guía dice que vamos a continuar con las funciones estadísticas. Entonces vamos a abrir el archivo funciones estadísticas. También es un repaso de esas funciones que de pronto inicialmente vimos en el Excel básico y para aquellos pues que todavía no han visto ninguna de ellas. Entonces vamos a iniciar con la función contar. Entonces vamos, dice, ¿cuántos datos numéricos hay? Entonces igual contar, cargo el paréntesis y le selecciono este rango. Me dice que hay 6. Contar, ¿qué hace? Cuenta en las celdas o en un rango determinado aquellas celdas que contienen números. Entonces, si vamos y revisamos una celda que contiene un dato numérico, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, ¿y este por qué no? Porque es alfanumérico. Solamente datos numéricos. ¿Qué función? Contar. Vamos a pasar a la función contara. Cuenta el número de celdas no vacías. Entonces, eso significa que para él ya es indiferente si es un dato numérico, de texto, alfanumérico. Ahí lo tenemos. Contara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Contar punto blanco, pues ya sabemos que va a contar las celdas que se encuentren totalmente vacías. Una, 2 y 3. Contar puntos sí. Entonces, miremos el ejercicio. Examen de admisión. Planteamiento del problema. Se han llevado a cabo los exámenes de admisión para cierta universidad. El examen constó de 3 partes: matemáticas, estadística y lógica. Mediante Excel se han registrado los aspirantes que no se presentaron, NP, los que no aprobaron, NA, y los que aprobaron, AP. Entonces acá vienen unas preguntas. Inicialmente nos dicen que cuántos no se presentaron en el examen de matemáticas. Necesitamos saber cuántos NP no se presentaron acá en matemáticas. Pues ya sabemos que existe la función contar.si que cuentan las celdas en un rango que coincida con una condición dada o específica. Contar.si. Rango, este tiene 2 argumentos, rango y criterio. Rango, pues las pruebas de matemáticas. Ese sería mi rango. ¿Y cuál va a ser mi criterio? Los NP. Y debe ir entre comillas dobles. Ahí el argumento del criterio no importa si está en minúscula o en mayúscula, porque de igual forma, así como las funciones matemáticas, sumar.si y sumar.si.conjunto, no son susceptibles de mayúsculas y minúsculas. Entonces ahí me dijo que 20 personas no se presentaron. Hagamos este siguiente. ¿Cuántos no aprobaron el examen de estadística? Bueno, ¿cuántos? Entonces contar punto sí. Rango, en estadística, rango, esto es un rango. ¿Y qué me están preguntando los NA? No aprobaron 9. Mire que esas funciones se vuelven muy óptimas en ese tipo de estadísticas que necesitamos sacar de datos. ¿Cuántos hay del género masculino, del femenino? ¿Cuántos son de la población rural, de la población urbana? ¿Cuántos se encuentran entre este rango de edades? Etcétera, etcétera. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda, inquietud?
Profe, sí, esa misma se podría utilizar si uno necesita que salga, que cuente también, digamos, números. Pues digamos que estuviera NA y estuviera un dato numérico y uno necesitara que contara esos datos numéricos Claro, y los que dicen NA. por ejemplo, voy a crear una nueva acá. Digamos que tenemos definitiva. Definitiva. En el caso de usted que es profe también. Entonces, digamos, que tenemos estas definitivas. Y digamos que necesitamos saber cuánto les quedó la materia en 5. Un ejemplo. Es contar puntos y rango, pues las definitivas. Y el criterio, como es un dato numérico, simplemente coloco el número, 5, 2, miremos a ver, 1, 2, correcto. ¿Cuántos quedaron en 4, 5? 4,5. Obviamente tengo que tener muy en cuenta si mi decimal me lo está separando con comas o con puntos. En este caso, 1. No hay más. ¿Sí ve? Entonces, usted, Pero digamos, profe, que en esa misma columna a mí me interesa que hay un NP de que no presentó. Entonces a mí me interesa que me cuente cuántos unos y cuántos NP hay. Se puede. Pues que seleccione el número y ajá. pues que digamos en vez de 2,5 haya un NP y que uno le diga que seleccione los que sacaron uno y que sume ambos, los que sacaron uno y los que no presentaron. Se podría. O tiene que ser un solo. No aparezca una nota, sino una palabra. Sí, NP, por ejemplo, ahí. Acá NP. Sí, y que en la función contar, yo seleccione que me cuente los que son NP y los que tienen 1, por ejemplo. Muy buena, entonces ya vamos para allá. Vamos a dejar este quietico para que podamos llegar a eso y hagamos un análisis. Muy buena, sí. Profe, espere, no se pase un momentico. Yo tengo una pregunta de contar puntos. Sí, los ejercicios que estamos haciendo, que usted nos dijo pues que miráramos, hay uno que dice, ¿cuántos aspirantes se presentaron en el examen? ¿Hayan o no aprobado? Ahí ya me están dos criterios, entonces no me serviría contar puntos, sí, sería contar punto conjunto, ¿no? Está bien, miremos a ver. Porque es que yo lo hice y a mí no me dio, me da 0. Bueno, mire que ahí se adelantaron y pudimos como observar algo. Miremos a ver cuántos aspirantes se presentaron al examen, hayan aprobado o no. Entonces, si yo le hago un análisis a los enunciados, tenemos, no se presentaron NP, los que no aprobaron NA y los que aprobaron AP. ¿Sí o no? Realmente aquí lo que me están diciendo es, dígame, ¿cuántos aspirantes? ¿Cuántos fueron en total? ¿Cuántos fueron en total? Muy bien, ¿cuántos fueron en total? Acá también hace falta algo. ¿De quién? ¿De matemáticas, de estadística o de lógica? Pero esta está muy buena para que aquí abordemos otro tema. O en total de todos. O en pues, total de todos también podría darse, ¿cierto? Acá sí. hagámoslo, un ejemplo, con el de lógica o de matemática, el que queramos. Sí. Pero para ellos ya es indiferente si aprobó o no, necesitan saber cuántos vinieron. Nosotros, sí, ¿cómo sabemos que no vinieron? Es el NP. Entonces miremos a ver qué va a pasar con esto que voy a hacer acá. Digamos que son los de lógica. Igual contar puntos, sí. Tango, punto de lógica.
Vamos a contar los NA y los AP. Ellos se presentaron, que no hayan aprobado es otra cosa. Y ellos se presentaron y aprobaron. ¿Sí o no? Necesitamos saber entre estos cuántos hay. Entonces, en mi criterio, yo le voy a decir que es diferente NP. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Ahí nos puede suceder algo. Y nos dice que son 22 los que se presentaron. Ahora hagámosle aquí al ladito los que no se presentaron. Se supone que ¿cuántos estudiantes hay acá en total? 36. O sea que si esto está bien, aquí me debe dar 14, que fueron los que no se presentaron. Entonces miremos. Contar puntos sí del rango. Y el criterio de que no se presentaron es NP. Contemos los NP. Ahí está. Entonces, ahí es donde se utiliza diferente de. Muéstreme todo lo que sea diferente de no se presentaron. O sea, ¿quiénes? Los NA y los AP. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bien, esa es una muy buena para hacer análisis. Claro, cuando uno lee esto, uno pensaría que necesita de pronto un contar puntos y punto conjunto, porque tiene que ir a contar a los que ganaron y a los que no, pero mire que no es necesario. Simplemente con el operador de comparación diferente de, que es el menor y el mayor que, ya con ese es suficiente. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Bueno, sigamos por acá, para que volvamos ahorita aquí a este cuento. Dice, ¿cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4? Entonces, contar puntos sí, pues el producto, zapato R4, muy fácil, ¿sí o no? Dice que se repite 3 veces, 1, 2 y 3. Ahí está. Vámonos para otra función que es contar puntos y punto conjunto para que podamos llegar acá. ¿Cuándo utilizo? Así como utilizo sumar puntos y punto conjunto cuando tengo 2 o más criterios, también está la función para contar 2 o más criterios. En este caso, mire lo que me están solicitando, el zapato XX en el almacén zona occidente. Tengo 2 criterios. Entonces, ¿qué necesito ahí? La función contar puntos y punto conjunto. Rango criterio 1, usted verá si empieza con el almacén o si empieza con el producto. El orden no le va a alterar el resultado. Empecé con el producto. Entonces, el zapato XX. Rango criterio 2. Pues la zona. ¿Cuál zona? La zona occidente. Pues ahí tendría mi función para contabilizar cuando tengo 2 o más argumentos. ¿Hasta cuánto? Hasta 127, ya sabemos. Ahí lo tenemos. En zapatos XX hay 3, pero el que cumple con los 2 criterios occidente, solamente hay 2. Ahora sí, como ya conocemos esta función, entonces revisemos el ejercicio que nos plantea la compañera Mariluz, para que miremos alternativas y qué situaciones se nos pueden presentar. Entonces ella me dijo, vea, yo en mi definitiva puedo tener NP y pues también puedo tener valores numéricos, que es lo que tenemos acá. Pero suele suceder que, al igual como necesito contar de pronto un dato numérico, compartimos. también Bueno. necesito contar, en este caso, este tipo de criterios.
Entonces, digamos que vamos a contar los que tienen 1 y NP. Un ejemplo. Vamos a tratar, ya sabemos que como hay dos criterios, pues contar puntos sí no me sirve. Porque contar sí me va a servir solamente para un criterio, no más. Es ahí donde tendría que recurrir a contar puntos sí, porque puede contar 2 como mínimo o hasta 127 criterios. Vamos a ver qué va a suceder en esta función. Entonces vamos a decirle contar puntos sí, punto conjunto. Rango criterio 1, pues las notas. ¿Qué me va a contar? Los que hayan sacado 5. Perdón, 1. Rango criterio 2, pues me va a contar acá en las mismas notas los que hayan sacado NP. Se supone que esto nos debería dar, miremos, 1 y 2 no más. Uno que tiene NP y uno que tiene 1. 2 nos debería dar. Vamos a ver qué va a suceder. Nos da 0. ¿Por qué sucede esto? Porque esta función, a pesar de ser tan interesante, ella no es autosuficiente de autorresolverse n veces en el mismo rango. N veces en el mismo rango. A diferencia de esto que voy a mostrarles acá. Necesito que me cuente los que sacaron entre 4, 5 y 5. Miren lo diferente que suena eso. Miren, la voy a hacer. Ahí estarían estos dos y este de acá. Me debe dar 3. Están entre 4 y 5 y 3 y 5. Vamos a mirar. Vea que eso es lo chistoso. Uno dice, pero ¿cómo así? Rango criterio 1. Las notas. Criterio. Pues que la nota sea mayor o igual a 4 o 5. Rango criterio 2. Otra vez las notas. ¿Y qué? Pues que las notas sean menores o iguales a 5. Ahí tengo el rango entre 4 y 5 y 5. Mire que es casi exactamente lo mismo que la de arriba. Se supone que aquí nos va a dar 1, 2 y 3. Miremos a ver si es verdad. Y aquí, ¿por qué no? Estaba utilizando el mismo rango y le estaba diciendo que me contara los que tenían 1 y que me contaran este mismo rango los que tenían NP. Y acá tengo algo muy parecido, que en este mismo rango me contará los que tuvieran mayores o iguales a 4 o 5 y en este mismo rango los que tuvieran menores o iguales a 5. Lo que pasa es que acá hay un diferenciador. ¿Y cuál es el diferenciador? Que yo le estoy diciendo que me encuentre entre un rango de datos numéricos, entre una escala mínima y una escala máxima. Ahí sí la función es capaz de autoejecutarse, porque le estoy pidiendo, vea, cuénteme entre un rango mínimo y un rango superior. Acá sí. Pero en este ejercicio no. No es capaz de ir a contar primero en este rango los unos y te generar un acumulativo para que me vaya y me cuente los NP. No, ahí sí la función queda totalmente muerta. Entonces, en ese caso, ¿qué hacen algunas personas? Hacen lo siguiente. Utilizan el sí y cuentan, por ejemplo, en este caso, los unos. Me va a dar 1 porque en notas 1 solamente hay una. Pero a su vez, mire lo que hacen. Pues aquí, ¿por qué lo hice así? Porque ¿para qué punto conjunto si apenas tengo un criterio? Mire lo que hacen. Y le suman otro contar punto sí. Rango. ¿Qué criterio? Los NP. Entonces yo sé que aquí él me va a contar los que valgan 1. Ya sé que hay un 1. Hay uno que tiene nota 1. Entonces me va a dar 1. Y aquí me va a contar los NP. De todos estos solamente hay 1. 1 más 1, 2. Me va a dar que hay 2 personas que tienen ese rango de datos. Correcto. Mírenlo ahí. Pero mire lo que le tocó hacer a usted. Mire, eso es bueno. Sí, si usted sabe interpretarlo y sabe por qué lo está haciendo.
pero realmente vamos a llegar a unas funciones que se llaman funciones de bases de datos, donde usted va a poder hacer eso que me está pidiendo. Y no con contar, sino con una función que se llama B de contar. Pero esta sería, digamos, una opción para resolver. No sé si es claro y puntual lo que acabo de decirles. Sí, profe, muchas gracias, sí. ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Función max, máximo, fácil. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Si yo selecciono eso, obviamente eso va a servir solamente en datos numéricos. Me va a devolver de ese rango el dato más grande, máximo. Mínimo, el dato más pequeño. Fácil. Máximos, mínimos. Promedio, súper sencilla. ¿Cuál es el promedio de edad de estos vendedores? Igual promedio. Y le selecciono el rango y ya. Cuando yo utilizo la función promedio y selecciono un rango, la función promedio ya sabe que tiene que ir a sumar cada uno de estos elementos y luego los va a dividir por la cantidad de elementos que fueron sumados, que en este caso son 11. Yo no le tengo que decir a la función promedio que me divida. Ella ya sabe lo que tiene que hacer. En este caso me dice que es 28. Como estamos hablando de edades, pues le quito decimales, aproximo a 29. Yo no puedo cometer este error de decirle a la función promedio que luego me divida por 11 cuando ella internamente ya sabe que tiene que sumar y tiene que dividir. Cosa diferente, cosa distinta, que usted de pronto haga esto. Esto es distinto. Usted está sumando y luego está dividiendo por 11. Eso es diferente. Pero fue porque usted aquí no utilizó promedio. Pero si usted utiliza aquí suma en vez de promedio en vez de suma, no necesita dividir. Porque la función ya sabe lo que tiene que hacer. Dos operaciones, suma y división. Promedio punto sí, muy parecida a sumar punto sí, muy parecida a contar punto sí, pero esta es promedio. Eumiri, ¿yo cómo hago para identificar la diferencia? Pues si a usted le pide que cuente, ya saben que viene acá. Es muy diferente que yo le diga, venga, cuénteme en ese fajo cuántos billeticos hay. A que yo le diga, venga, ¿cuánto en plata hay en ese fajo? En una me pidieron cuente los billeticos, en otra súmelos. Entonces, en una voy a necesitar contar, en la otra voy a necesitar sumar. Es muy diferente la respuesta que yo le decía, mira que ahí hay 10 billetes, a que yo le diga, ahí hay 1.000.000. Miren lo diferente que es. Entonces, usted va a aprender a diferenciar es en el enunciado, en lo que le piden. Venga, ¿cuál es el promedio? Ah, necesito promedio. Venga, ¿cuánto es la suma? Ah, necesito suma. Venga, cuénteme por favor cuántos elementos. Contar. Usted mismo es el que tiene que identificar en qué momento va a utilizar alguna de esas tres funciones. En este caso, mire lo que me piden. ¿Cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de compras? Me están pidiendo un promedio, pero ya no general, sino muy específico. Entonces yo ya sé que es promedio, punto sí. ¿Qué me pide? Igual que sumar punto sí, con la diferencia que al final no me dice rango suma, sino que me dice rango promedio. Rango, pues el departamento. ¿Qué departamento? El de compras. Y necesito el rango promedio porque con estos datos la función no va a ser capaz de sumar y dividir. Necesita las edades.
Uno por lógica va sacando eso. Listo, es de 31 años el promedio de edad. Ahora, cosa diferente, situación distinta, que a mí me pidieran esto, por ejemplo. ¿Cuál es el promedio de edad de las personas que tienen 35 años o más? Entonces ya me están diciendo, vea, saque el promedio, pero de los que tengan 35 y más. O sea, ¿quién? Este man que ya se supone que está muy viejo. Este de acá porque tiene los 35. Y solamente ese. Y coloquemos acá uno, 38. Entonces va a sacar el promedio solamente de estos tres. Tienen los 35 o más. ¿Cuánto me debe dar? 37,6, 38. Entonces, llamo la función promedio.si. Y mire lo que le digo, rango. Ya el rango ni es ni el departamento ni el nombre, son las edades. El criterio, que sea mayor o igual a 35. ¿Necesitar el rango promedio? No, porque el rango promedio sería este mismo rango. ¿Para qué lo voy a repetir si ya lo tengo de principio? Entonces, acá es donde este argumento se vuelve opcional. Ahí sí no necesito, porque mire que este rango es este mismo. Lo borro y ya con esos dos datos la función va a ser capaz de darme el resultado. 37,6, 38. Entonces, miren cuándo es obligatorio utilizar los tres argumentos y cuándo es opcional realmente. Porque desde el rango que yo selecciono están los valores que se van a promediar o que se van a sumar en el caso de sumar puntos. Sí. Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Y finalizamos con la función promedio.si punto conjunto. Vuelvo y repito, igual a contar puntos y punto conjunto, a sumar puntos y punto conjunto cuando tengo dos o más argumentos. ¿Hasta cuánto? Hasta 127. Me están solicitando el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de ventas y están en la zona sur. Listo, tengo dos argumentos, promedio puntos y punto conjunto. Inicialmente, ¿qué le va a pedir promedio puntos y punto conjunto? El rango promedio, o sea, las edades en este caso. Rango criterio 1, se verá si el departamento o la zona. Ahí es indiferente también. Criterio, pues si en el rango de la zona, entonces la zona sur. Rango criterio 2, el departamento. El criterio, ventas. Y ahí tendría resuelta la función. El promedio es de 26,5, como estamos hablando de edad, aproximamos, quitamos decimales, 27, correcto. Ahí tendríamos la función. Entonces, miren lo importante, vuelvo y repito, y siempre lo repetiré, de visualizar qué o cuál es el argumento que me está pidiendo la función para señalarlo de forma correcta. El 85% de los errores cuando formulan ustedes se encuentran en los argumentos que establecen dentro de la función. ¿Por qué? Porque no leen el asistente y alternan o colocan lo que no es. Y estructuralmente uno lo ve y uno dice, pero tiene todos los elementos, o es que los ubicó de forma incorrecta. Pero es porque no leen dónde van. Mire que acá está en negrilla criterio 2, eso significa que es donde está titilando el puntero. Si yo me paso para acá, mire que estoy en rango criterio 2, se puso en negrilla. Si me paso para acá, está en criterio 1, se puso en negrilla. Si me paso para acá, estoy en rango criterio 1.
Y si voy para acá, estoy en rango promedio. Esa es la forma de que ustedes se ubiquen en la estructura de la función para que no se pierdan y no coloquen los argumentos que no son y le genere error la función. Profe, buenas noches. Buenas Le hago noches, una pregunta. señor. Digamos, ahora que estamos haciendo que el control sí lo hicimos como, digamos, dos operaciones, una sumándolo, ahí no se podría usar el promedio sí y, digamos, encasillar en unos paréntesis lo que es la zona sur y ponerle más, en otro ponerle el departamento de ventas. No quedaría igual. Usted me dice, lo que pasa es que como que, John Freddy, qué pena, algunas cosas se le entrecortó. Entonces usted me dice que en la función, en vez de colocar como las comillas, colocar paréntesis, fue que le entendí. No, no, señor. Pues ahora hicimos en un caso que usted en el contar sí, digamos, hizo un rango y un criterio, lo encerró en paréntesis y adicional le sumó otro rango con otro criterio. Correcto. Entonces, lo que le decía es que si en este se puede hacer lo mismo, si no, pues no hacer este mismo procedimiento, esta misma operación Con dos promedios. con promedio sí, Sí. punto, no con promedio sí. Eso, con promedio punto. Ah, bueno, está bien, miremos a ver qué podría suceder, está bien, chévere. Venga, miremosla. Entonces él me dice, vea, pues si yo vi que usted hizo esto acá, donde colocó un contar puntos y para que hiciera una cosa y luego la otra, bueno, ¿qué pasaría en este caso donde dividamos, no utilice punto conjunto, sino el punto sí, para que saque el del sur y luego el de la zona? Miremos a ver, está chévere. Entonces voy a llamar a promedio punto sí, le doy el rango, digamos que este ya sería entonces el departamento, en este caso ventas, y el rango promedio sería este de acá. Cierro el paréntesis más, vuelvo y llamo a la función promedio punto sí. Rango, en este caso la zona, en este caso es la zona sur, y pues el rango promedio serían las edades. Iremos a ver. Eso es lo que me dices, John, ¿cierto? Sí, sí, señor. Vamos a ver. Nos debe dar 26,5, lo aproximamos a 27. Mire lo que nos dio. Porque aquí sí afecta el resultado. Porque como estamos utilizando la función promedio, entonces él aquí, en esta primera que hizo, saque. Lo que hace es como doblar el resultado. Exacto, póngale cuidado y era muy bien, algo así. Voy a traérmela para acá, solita. Estoy sacando el promedio de los de ventas. Me dio 27 añitos. Y voy a sacar por aparte el de la zona sur. Me da 27,6, o sea, 28. Como son promedios, el comportamiento matemático o estadístico en este caso es totalmente diferente como cuando usted está haciendo un conteo o una suma. ¿Sí me entiende? Acá el comportamiento es distinto, porque aquí él está generalizando ventas. Entonces está sacando a este y a este, porque él ya no está teniendo en cuenta si era el de sur, en este caso para la zona. Él sacó ventas. Y aquí si nosotros nos damos cuenta, mire que en ventas sur solamente habían dos. Ventas sur, pero este ventas es de norte. Él aquí lo tuvo en cuenta hacia allá, porque yo le dije, solamente téngame en cuenta los de ventas. Entonces, este valor ya me va a afectar, obviamente, el promedio. Mientras que cuando lo hice con el punto conjunto, él sí tuvo en cuenta estos dos argumentos a la vez. En una suma, créanme que eso le hubiera funcionado, y en un conteo, pero en un promedio eso sí siempre se me va a ver afectado. Siempre. Listo, profe, muchas gracias. Listo, bueno, señor. Está muy bien, las preguntas muy chéveres, muy bien. ¿Alguna otra inquietud, duda?
No, todo muy claro. Perfecto. Entonces vamos a pasar a otro tema que está dentro de la guía. Yo cargo la guía acá. Que tiene que ver con los filtros. Eso pues también hizo parte del curso básico. Acá hacemos un repaso porque pues, la próxima semana vamos a trabajar con filtros avanzados, que ya es otro nivel, pues. Entonces vamos a abrir el archivo filtros básicos. Filtros está considerado entre las herramientas más utilizadas en Excel, de las más utilizadas. ¿Por qué? Primero, por su facilidad. Segundo, porque pues, nos prestan una función súper chévere, súper rápida, muy puntual, muy precisa frente a la información que de pronto estamos buscando específicamente. Entonces acá tenemos dos prácticas, vamos a irnos a la 2, que es la que generalmente muestro por el contenido visual. Entonces nos están pidiendo que hagamos estos filtricos de acá. Cuando yo voy a aplicar el filtro en una matriz, pues no necesariamente necesito seleccionar, ¿no? Si los títulos se encuentran en la primera fila, no es necesario. Aún así, a veces, dependiendo de las matrices, no tengo necesidad de seleccionarlos. Yo lo puedo activar de tres maneras. La primera de ellas es en inicio, ordenar y filtrar, filtro, y si lo quiero quitar, otra vez vuelvo a dar filtro. Primera opción. Segunda, cinta datos, filtro, y desde ahí lo activo. Y la tercera, la que yo generalmente utilizo, Control Shift L. Ahí lo activé, Control Shift L, ahí lo quité. ¿Qué pasa cuando yo activo los filtros? Pues que en los encabezados se coloca una flechita que indica hacia abajo. Ahí yo ya me sé en la parte inferior derecha de cada celda. Ahí ya sé que esa matriz tiene activada la herramienta de filtro. ¿Qué es lo interesante del filtro como herramienta? Que automáticamente hace una evaluación de cada columna, identificando el tipo de filtro que tiene cada columna. Me explico. En la primera, que corresponde a región, él ya identificó que es una columna de tipo texto. En la segunda, también. En la tercera, ya identificó que es una columna de tipo número. En la cuarta, ya identificó que es una columna de tipo fecha. Y en la quinta, otra vez vuelve a identificar que es un tipo de columna de número. Eso lo hizo de forma automática. Además de eso, valores que son repetidos, él los agrupa. Es mucho mejor, porque la selección va a ser más sencilla. Él los agrupa. Obviamente, cuando los datos son únicos, pues va a mostrar el listado de todos los datos. Pero si hay datos repetidos, él no me va a mostrar 200. Él solamente me va a mostrar 1, porque agrupó ese valor también. Y con las fechas, él lo agrupa por años y por mes. Entonces, por acá voy a cambiar a la fecha de hoy, de la de ayer, 16/6 del 2021, la de hoy. A colocar la de la próxima semana y de pronto la de mañana. Listo, y cambié unas cuantas fichas. Si yo me voy allá, mire que ya me agrupó por año y por los meses que tenga ese año. Eso es lo chévere de la herramienta como tal. Ahora, cuando yo voy a filtrar, pues con naturaleza, normal, como lo hemos venido trabajando, necesito que filtre por la región este. Ah, bueno, región, y lo puedo hacer de dos maneras. Desde el filtro texto le puedo decir es igual a este y listo. Automáticamente en los valores de fila se colocan de color rey. Cuando están de color rey significa que se ha filtrado, que están filtrados. Ay, tan lindo como esas filas se ven ya de ese color. No, está filtrada la matriz.
Ese es como el identificador de que hay un filtro activo. Ahora, hay veces que nosotros tenemos matrices muy grandes y filtramos en diversas columnas. ¿Cómo me doy cuenta? Porque se coloca el icono del filtro. Entonces yo sé que esa es la columna filtrada. Pero a veces los quitamos. ¿Cómo lo quito? Le doy ahí, borrar filtro. Sigue el color. Entonces a veces decimos, no, yo ya quité los filtros, yo ya verifiqué y los quité. No, si el color azul rey permanece es porque todavía hay una columna que está siendo filtrada. No puedo ser terco ni testarudo en ese sentido. Hay algo que está filtrado. Entonces a veces las matrices son muy grandes, a veces no encontramos como cuál es la que está filtrada. Para eso él desde la cinta datos me activa la herramienta borrar. Entonces, si yo la presiono, él me borra todos los filtros que yo tenga aplicado en cualquier columna de esa matriz. Ojo, este borrar no borra información. No sean terquitos ni terquitas. Yo sé que aquí eso no sucede, pero en los otros donde ha sucedido, yo les digo, no sean terquitos ni terquitas. Borrar no borra información. Quita los filtros, pero no borra. No, es que yo hice eso y le di borrar y me borró un poco de información. No, eso fue que usted puso a cacharrear, el niño ahí jugando con el computador le borró. Usted como estaba enojada con Hugo, pues borró ahí información y sin querer queriendo, no se dio cuenta. Pero créanme que este borrar no borra información, elimina los filtros que se hayan activado en cualquiera de las columnas. Filtrar por el vendedor Brenda y Luis. Yo puedo hacerlo por aquí o desde la selección de acá, que generalmente es la que más se utiliza. Ahí le estoy diciendo, ahí filtré. Pero yo también hubiera podido decirle, filtro de texto es igual a Brenda o es igual a Luis. Pero mire, ¿y por qué O? Porque cuando yo tengo el operador lógico y activo, significa que tengo que cumplir con este y tengo que cumplir con este a la vez. Y acá no está en la misma celda Brenda y Luis. O está Brenda o está Luis. Entonces tengo que darle alternativa. Esta sería otra forma de filtrar. Cuando veamos operadores, funciones lógicas, ahí van a entender un poquitico más esas condiciones y O. Filtrar por las órdenes entre 120 y 140. Si yo me voy a la orden, pues normalmente, ¿qué hacen? Como él los acomoda de menor a mayor, voy y busco el dato menor e empezamos a hacer selecciones manuales. Esto no es que esté malo, lo que pasa es que de pronto me dio tembladera en ese momento y me salté un dato. Entonces, en el momento en que filtre, no va a ser correcto ese filtro que acabo de aplicar. Que la mejor opción cuando tengo que seleccionar varios, me voy al filtro y en este caso, como son datos numéricos, entre 120 y acá sí debe ser 140 porque estoy dando un rango mínimo y un rango máximo. Aquí no es que sean o 120 o 140, no, un rango que se tiene que cumplir entre 120 y 140. Y ahí filtraría correctamente. Además, en la barra de estado me muestra los elementos que cumplen con esa característica del filtro. Me está diciendo que se encontraron 21 registros de 101 registros totales. Filtrar por la fecha del 8 de enero del 14 al 18. Si yo lo fuera a hacer por fechas es más complicado todavía. Me voy a filtros de fecha, entre y coloco 8, día, mes, año y día, mes, año. Con guión o con slash. Es indiferente el que utilice, pero recuerden que el formato es día, mes, año. Y ahí filtramos entre el 8 y el 18. Porque vuelvo y repito, si lo hacemos por aquí, súper complicadísimo. No es que sea lo más duro del mundo y no que le va a quitar más tiempo. Por acá fue más fácil. Además, el filtro de fecha es muy interesante porque mire todas las opciones que me da. Yo pruebo, cambié fechas. Muéstreme las de hoy.
Muéstreme lo de ayer. Muéstreme lo que vamos a programar para mañana. Muéstreme lo que hay la próxima semana para entregar. Entonces esos filtros de fecha se vuelven muy interesantes. Y tenemos filtrar las 13 mejores ventas o despachos. Entonces vuelve y juega. Las personas que hacen, como necesitan las mejores, se van hasta el final, generalmente organiza de menor a mayor, y empezamos a seleccionar en este caso las 13 mejores, las 13 últimas. No, porque vuelve y juega. Tembladera, pum, omitió. Un dolor en los ojos, un brillo, un cansancio visual. Entonces voy a dejar de seleccionar los que son filtros de números y hay una herramienta muy interesante, 10 mejores. ¿Los superiores o los inferiores? Los superiores. ¿Cuántos? 13. ¿Qué? ¿El porcentaje de ese valor o los elementos? Elementos. Entonces ahí tengo los 13 mejores ventas. Preciso, puntual, concreto. Y no de pronto, ay, ¿será que sí seleccioné? ¿Será que no? ¿Será que en la brincadera del punterito del ratón sí lo seleccioné o no? Ahí va preciso. Y lo último, también muy interesante dentro de los filtros, es que normalmente en el 98% de las bases de datos siempre utilizamos colores. Siempre. Entonces uno cada vez que abre una base de datos, uno siempre va a encontrar colorcitos. Cuando usted coloca colores, el filtro automáticamente le activa el filtro por color. Entonces usted puede filtrar hasta por colores, que eso es una elegancia. Usted va a tener también control de eso que de pronto usted visualmente a través de un color le está estableciendo como parámetro a un elemento o a un registro dentro de la base de datos. Eso es un filtro básico. ¿Qué dudas, qué preguntas, qué inquietudes tienen? Listo, muy bien. Me ha rendido con ustedes hoy. Muy calladitos. Muy calladitos, pero bueno, veo que bien. Sí, profe, estás muy claro. Perfecto. Entonces, la próxima semana iniciaremos, porque ese sí hay que dedicarle un buen espacio, y ahí vamos. Llegaremos con filtros avanzados, auditoría de fórmulas y las herramientas de tablas, que es donde queremos llegar. No se les olvide, por favor, marcar asistencia, porque como ya esta semana tengo que pasar a comienzos de la otra informe, entonces los que tengan más de 2 sin marcarme, pues les voy a hacer el llamadito de, oiga, se le ha olvidado, tal. Entonces, por favor, tengan muy presente eso. Les deseo feliz descanso, muy buena noche.